Dice, en clase de matemáticas, un estudiante propone que todo número entero impar elevado al cuadrado será divisible por 2. Eso es lo que dice el estudiante. O sea que si tú tienes un número impar y lo eleves al cuadrado, ese número se puede dividir entre 2. Esta afirmación no es verdadera, pero ya te dicen que eso es falso, ¿sí? Ya no te toca, ni siquiera te toca decir si es verdadero o no. Ya te dicen que no es falso, que no es verdadero. Porque todo número impar de la forma 2n más 1 elevado al cuadrado es impar todas las veces, es impar la mitad de veces, es impar cuando n es distinto de cero, es impar solamente cuando n es igual a cero. Bien, ya te dicen que no, sí, ya eso no es verdadero, te toca decir por qué, ¿sí? ¿Por qué no es verdadero? ¿Sí? ¿Qué decir que es verdadero o falso? Que eso es peor. Sí, exactamente. Es peor porque al IFED no le importa si tú sabes o no si es verdadero o falso. Eso es lo fácil, es cualquiera sabe eso. Pero no cualquiera puede decir por qué, ¿sí? No cualquiera es capaz de decir por qué. Entonces, bueno, para las preguntas de hoy van a tener 3 minutos, ¿ok? Para que prueben, para que intenten ideas, para que, sí, más que todo para eso, para que prueben ideas, para ver si lo que se les ocurre tiene sentido o nada que ver. Que esa vaina tan fea. Ok, entonces, a ver, a ver qué pasa. ¿Cuál marcaría? Sí, ¿cuál marcaría? A ver qué teoremas inventan, a ver qué cosas inventarían o qué harían, ¿sí? ¿Qué harían? Opción 5. Sí. ¿Qué se les ocurre? Eso es lo que quiero que practiquemos con esta pregunta. Inténtenlo y luego me cuentan qué se les ocurrió. Se me ocurrió algo muy estúpido, pero era eso o no responder. Ok, ¿qué se te ocurrió? ¿Vale? Eso es lo que quiero que revisemos. ¿Sí? ¿Qué se les ocurrió? Y yo les digo qué tan alejado o qué tan cerca estuvieron. ¿Bien? Me confundió esa N. Ok. Me salió bien, dice. Ok, sí. Ok. Entonces, listo. Eso es lo que quiero. Mientras tanto, mientras que van escribiendo lo que a ustedes se les ocurrió, yo les voy a contar qué fue lo que a mí se me ocurrió. ¿Bien? Por ejemplo. No, 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 primero escriban, ¿ok? Primero escriban porque para que luego me presten atención. ¿Sí? Escríbanme qué se les ocurrió, ¿sí? ¿Por qué marcaron la B? ¿Sí? ¿Por qué marcaron la B? Eso es lo realmente importante de este ejercicio. Entonces, adelante. Tómense un tiempito ahí para escribirlo y yo los leeré.
A ver, veamos, dice. Pues sé que me quedó mal porque supuse que la n podía cambiar. Entonces, tipo, si n es 3, 3 por 2 más uno. Sí, la n cambia, sí. La n representa cualquier número. Está, ahí vas bien. Ibas bien, solamente que te faltó elevarlo al cuadrado y verificar si ese número tiene mitad o no. Sí. O sea, este 2n más uno significa que es un número impar. O sea, esa es como la representación matemática. En lenguaje matemático, un número impar se representa de esa forma. ¿Sí? 2n más uno. Esa es la representación de un número impar. Entonces te faltó elevarlo al cuadrado y verificar si tenía mitad o no. Yo marqué la B porque era la que más me sonaba. Ok, dale, no te preocupes, ok. No, yo me río, pero no es burlándome, ¿listo? Es simplemente, sí, es un buen intento, ¿vale? De eso se trata, ¿sí? De eso se trata, de que, fíjate, este es tu primer argumento. Marqué la B porque era la que más me sonaba. Lo más importante es que esos argumentos vayan mejorando, ¿bien? La idea es de todo este trabajo conmigo es que el día de la prueba real ninguna pregunta te haga responder así con ese argumento, ¿vale? Entonces, sí, no te preocupes. Lo importante es intentarlo. Ah, entonces la mía no tiene nada que ver. A ver, voy a leer una tuya. Dice, es que dice 2 por cualquier número, dos números par. Entonces, como está el más uno, pues si le suma uno número par, pues queda impar siempre. Sí, eso es correcto, sí. Es que tu argumento es lo mismo que te están diciendo, ¿vale? Pero pues, sí. O sea, la representación de un número par es 2n, ¿sí? Ese es como en lenguaje matemático, es eso, 2n. Y la n puede ser cualquier número, ¿vale? Cualquier número. De hecho, no sé si ustedes han escuchado una historia de Einstein, ¿sí? Que una vez en su colegio, como él era loquito, ¿vale? No era mal estudiante, pero sí era loquito y pensaba diferente. Entonces, en una de sus travesuras o hizo algo que no le gustó al profesor, entonces la penitencia fue que escribiera todos los números pares del, sí, hasta el millón, sí, algo así, hasta el 1000. O sea, todos los números pares que hay entre uno y 1000. Entonces lo que él dijo fue, mire, profesor, 2n. Ahí tiene todos los números pares que existen. Sí, esa es así se lo dijo a Einstein. Y sí, y tiene toda la razón. Ahí está todos los números pares, ¿vale? Ahí es donde uno se ve, uy, ese man sabía. Sí, te fíjese, era muy, pero muy inteligente. Entonces, claro. Y la representación de los números, por ejemplo, si tú cambias la n por uno te queda 2 por uno y da 2. Fíjate, ese es el primer número par, ¿vale? Si tú cambias la n por 2 te queda 4. Fíjate, ese es el siguiente número par. Y así sucesivamente, ¿vale? Con esa expresión ya tienes todos los números pares. Y en el caso de los números impares, su representación es la que está ahí, 2n más uno. Eso fue lo que decía Han Ji-sun, ¿sí? Tenía una medio idea. Mm, pues sí, pues lo que hiciste fue usar la misma información que te dio el problema y eso está bien, ¿sí? Eso está bien. Ante cualquier duda, el mismo enunciado, chicos. Si no se les ocurre absolutamente nada, váyanse al enunciado. Eso fue lo que hizo Han Ji-sun y pues sí, le fue bien. Obviamente, le falta mucho fundamento, realmente no sabe por qué, pero pues sí, bruta pero decidida. Buen trabajo. Casi que sí, pero casi que no. Sí, vale. Pero claro, lo realmente importante aquí es, o sea, lo difícil es saber por qué no es la B, ¿sí? El principal reto de esta pregunta era eso. ¿Por qué no es la B?
¿sí? Es impar la mitad de las veces. Entonces, bueno, fíjense lo que yo haría, ¿sí? Yo como, ¿sí? Para que vean un poco cómo sería un argumento muy, pero muy bien fundamentado. Sería algo como esto. A ver. Dice entonces que todo número impar elevado al cuadrado es divisible entre dos, ¿sí? Entonces sería algo como esto. Yo tomo cualquier número impar, o sea, 2n más uno. Esa es la representación de todos los números impares, ¿ok? 2n más uno representa cualquier número impar. Y dice que lo elevo al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que dice el estudiante, que cualquier número impar elevado al cuadrado será divisible entre dos. O sea, que si tú divides eso entre dos, la división te debe dar exacta, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el estudiante. Justamente eso, fíjense, pasé de palabras a números y ¿sí? A lenguaje matemático. Entonces, miren lo que pasa. No sé si esto es algo que a todo el mundo se le olvida cuando uno está en 11 décimo, todo el mundo se olvida de que, de este caso de factorización. Pero no es factorización, pero es algo como eso, ¿sí? Cuando yo tengo un binomio elevado al cuadrado, eso se resuelve de la siguiente forma. Es el cuadrado del primero, o sea, 4 por n al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, que sería 4n, más el segundo término al cuadrado. Bien, eso es algo que a todo el mundo se le ocurre, se le olvida, ¿sí? A todo el mundo, no se preocupen, ¿sí? A nadie se acuerda de eso, ¿sí? Es esto. A más b al cuadrado es igual a al primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Ténganlo ahí como que en sus mentes por si acaso, por si algún día se los preguntan, ¿sí? Esto es binomio al cuadrado, ¿ok? Dice, muy difícil. Sí, pero fíjense, para que vean la lógica, ¿vale? Entonces, resolví el cuadrado, ¿bien? Entonces, todo eso dividido entre dos. Ahora, por propiedades de las fracciones, yo puedo dividir ese 2 se lo puedo dividir a cada término de la siguiente forma. Sería 4n al cuadrado sobre 2 más 4n sobre 2 más un medio. ¿Sí? Si ven, el 2 se dividió a cada uno. Eso es como devolverse. ¿Sí? Cuando uno tiene una suma de fracciones, uno lo que hace es em, colocarlo de esta forma, ¿sí? De la primera forma. Pero fíjense que también se puede devolver, ¿sí? Esa fracción, expresarla como una suma de fracciones por propiedades, ¿sí? Entonces, sí, bien. Fíjense, eso se puede convertir en una suma de fracciones homogénea. Es lo mismo, bien. Entonces, fíjense lo que pasa. 4n al cuadrado entre 2, eso es igual a 2n al cuadrado, ¿sí? Porque 4 entre 2 es 2, más, más 4 entre 2, otra vez 2n y la letra queda igual. Y un medio es 0,5, ¿vale? Entonces, miren lo que hice. Pero no hay una forma más fácil de hacerlo, ¿sí? Porque yo no hago eso ni de chiste, sí. Para eso voy, Messi, ¿sí? Miren todo lo que he hecho, ¿vale? Es para contarles algo muy interesante.
Entonces, conclusión. En conclusión, esto nunca va a ser, cuando yo lo elevo al cuadrado y lo divido entre 2, eso no puede ser divisible, ¿vale? Esa división nunca va a dar exacta porque fíjense que aquí tenemos un decimal, ¿vale? Entonces, si esta suma te da 10, ¿sí? Si la suma de estos términos con la n te da 10, cuando tú le agregues el decimal ya se convierte, pues, ya no es entero, ¿vale? Ya esa división no es entera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la n es 1, si la n es 1, el resultado sería 2 por 1 al cuadrado es 2, más 2 por 1 es 2, más 0,5. Fíjate, eso da 4,5. O sea, esa división no da exacta, ¿vale? No da exacta, quiere decir que cuando yo hago esa división, el número que me queda no es par, y si no es par, no es divisible, ¿vale? Entonces, no importa lo que de aquí, siempre va a ser un decimal, nunca va a dar esa división exacta, ¿sí? Pues qué cosa, para hacerse un número es divisible entre 2, tiene que terminar en un número par. Sí, exactamente, pero sí, eso es, ¿vale? Fíjate que aquí siempre va a terminar con un decimal. Entonces, por eso, yo marco con toda seguridad que es la A, ¿sí? Pero fíjense que esta es la forma como muy, pero muy técnica, ¿vale? Me toca practicar eso de el A más B más C más D. Pues el IFE no los pregunta mucho, pero sí es bueno, ¿vale? Sí es bueno tener estas cositas matemáticas, ¿sí? Y saber resolver fracciones, ¿ok? Saber pasar del lenguaje normal al lenguaje algebraico, esas son habilidades que pueden, pues, que pueden servir. ¿Cómo se llama ese tema? Este tema yo lo pondría hmm, es una combinación, ¿vale? Es una combinación de varios temas, ¿ok? Aquí hay un poco de sucesiones, hay un poco de álgebra, ¿sí? Por eso es que es una pregunta muy difícil. Pero miren lo que yo hubiera hecho, ¿sí? Miren lo que yo hubiera hecho. Esta es como la forma legal, ¿ok? Una de las tantas formas legales. O sea, si lo hace alguien que sabe. Pero pues, si tú no te acuerdas de nada de eso, pues miren lo que hubieran podido hacer. Hubieran podido decir, bueno, un número impar elevado al cuadrado será divisible entre 2. Pues nada, escojan cualquier número impar. Prueben, ¿sí? Prueben con cualquier número impar, el uno, ¿sí? Uno lo elevo al cuadrado y lo divido entre 2 y a ver si da exacto o no. Y esto, pues, sí, no da exacto, ¿vale? O sea, no es divisible. El uno no es divisible entre 2, ¿vale? Porque no es un número par. Entonces, ahí ya tenemos un primer contraejemplo, ¿sí? Y nada, escojan otro. Obviamente, siempre número fácil. Por ejemplo, el 3. El 3 se eleva al cuadrado, da 9. Y 9 no es divisible, ¿sí? No es divisible. Entonces ya tenemos otro contraargumento, ¿vale? Y probemos otro, no sé, siempre número fácil, ¿verdad? Porque si no, sí, dice. Los números impares no terminan con número par, y pues si se eleva un número al par al cuadrado, nunca va a dar un número par. No son divisibles entre dos. Ya, fíjate, ya ese es otro argumento. Ese sí es un argumento con mucho fundamento, ¿sí? Ya ese es un argumento, fíjate, del argumento anterior a este que acabas de hacer. Ya es una mejoría muy grande, ¿sí? Entonces, claro, entonces ya con esos contraargumentos podemos saber que no. Siempre que yo elevo un número impar al cuadrado, nunca me va a dar par, ¿sí? Nunca da par.
si yo elevo un número impar al cuadrado, nunca me da par, ¿sí? Porque cuando yo elevo al cuadrado, estás multiplicando por el número mismo, no por 2. Porque mucha gente dice 3 al cuadrado, 6. Y 6 sí es divisible. Entonces, ya ahí se confunden, ¿vale? Porque piensan que es 3 por 2. Pero no. 3 al cuadrado significa 3 por 3, ¿vale? Y por eso es que no da par. Por eso es que da 9, no da un número par, ¿vale? Entonces, si ven la diferencia, lo que les quiero enseñar con todo esto es que el IFE no se lo gana el que más sabe, ¿ok? El IFE no se lo gana el que más sabe. De hecho, hacer todo esto que yo hice al principio puede ser incluso hasta contraproducente. Está correcto, yo diría que está hasta perfecto, pero es contraproducente. Si te vas a tomar 10 minutos por pregunta, haciendo fracciones y sacando teoremas y acordándote de fórmulas, puede ser contraproducente, ¿vale? En términos de tiempo y esfuerzo, pues, sí. Entonces, ¿qué es lo más importante? Aprender a argumentar, ¿ok? Aprender a argumentar, eso es mucho más importante, en serio. Entonces, nada, fíjense, interesante, ¿no? Es una pregunta muy difícil, pero que con un cambio de chip se puede volver una pregunta muy fácil de entender. Bien, ¿alguna duda, chicos? Perfecto. Entonces ya saben, acuerden, nunca se olviden de eso, el IFE no se lo gana el que más sabe, ¿sí? Pregunta el diablo. Sí, pero bueno, ya la entendiste, ¿verdad? Sí. No, y apenas la primera, apenas la primera vez, sí. Siguiente pregunta, ¿vale? Es tan difícil que por esta vez les tengo que dar una pista, ¿vale? Yo nunca les doy pistas, pero por esta vez sí les voy a explicar un poquito antes. Bien. Bueno, aquí preguntan por el ortocentro. El ortocentro significa, bueno, ahí te dicen, ¿vale? El punto donde se intersectan las alturas de un triángulo. Bien. Entonces, las alturas de un triángulo son estas, ¿sí? Son perpendiculares, o sea que forman ángulos de 90 grados siempre, ¿ok? Las alturas siempre forman ángulos de 90 grados, ¿ok? Y van desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Entonces, como los triángulos tienen tres vértices, entonces usualmente tienen tres alturas, ¿vale? Entonces, fíjense, si tomamos como referencia este lado, ¿sí? Este lado, fíjense, se forma esa primera altura, ¿vale? Se forma ese ángulo de 90 grados hasta el punto más lejano, por decirlo así. Esa es la primera altura. Y si hacemos eso con el otro lado, por ejemplo con este, de nuevo, sale el ángulo de 90 grados y ahí tenemos la segunda altura, ¿sí? Y lo mismo con el de abajo, ¿sí? Nos ubicamos en el lado de abajo y marcamos esa recta que va desde el centro de ese lado hasta la parte más alta, ¿sí? Y en donde se intersectan las tres alturas, ese es el ortocentro, ¿vale? Ese es el ortocentro, ¿vale? Entonces, fíjense, ese es un ejemplo de, bien, por ejemplo acá, este es otro ejemplo, otro triángulo, bien. El ortocentro, fíjense que sacando las alturas, el ortocentro queda por acá, bien. Ya saben, es siempre 90 grados. Cada altura debe formar un ángulo de 90 grados, ¿ok? Son perpendiculares y pasan por el punto más, o sea, van desde abajo hasta el punto más alto, bien. Es el ortocentro. Y entonces aquí hay algunas consideraciones, ¿sí? Acuérdense de esto, bien. De hecho, hasta tómenle captura por si acaso, por eso es que lo pueden necesitar, bien. Dice, en un triángulo acutángulo,
El ortocentro es un punto interior del triángulo, ¿sí? Acutángulo quiere decir que sus ángulos son agudos, ¿vale? O sea, menor que 90 grados. Eso es un acutángulo. Que sus tres ángulos son menores que 90, ¿sí? Como este. Este es el ejemplo. Como es un acutángulo, su ortocentro está dentro, ¿vale? Está en algún punto dentro del triángulo. Bien. Cuando el triángulo es rectángulo, el ortocentro está en su vértice del ángulo recto. Bien. Ahí está el ejemplo, ¿sí? Cuando uno tiene un triángulo rectángulo, el ortocentro es en donde está el ángulo de 90. ¿Sí? Eso es súper importante. Y en un triángulo obtusángulo, o sea que tiene un ángulo obtuso, el ortocentro está en el exterior, o sea, ni siquiera está dentro del triángulo, ¿sí? Y ahí tenemos pues el ejemplo, ¿sí? O sea, su ortocentro sale de una proyección ahí toda rara. Este es como el más raro, ¿vale? Porque está afuera, ¿sí? El ortocentro está afuera, entonces hay que hacer un poco de maromas matemáticas para hallarlo. Pero sí, esas son consideraciones ahí. Tómenle captura. O sea, la idea tampoco es que se lo aprendan, ¿vale? La idea es que sepan usarlo, ¿sí? Listo. Eso es el ortocentro, ¿vale? En donde se intersectan las tres alturas o sus prolongaciones en un triángulo. Bien. Sí, esta es la primera. Yo casi nunca hago esto, pero en este caso sí me parece como que injusto mostrarles la pregunta y ustedes no tengan ni idea de qué es esto, ¿sí? Entonces, por esta vez sí les ayudo antes. Muy bien. Entonces, ahora sí viene la pregunta. Un triángulo rectángulo isósceles tiene dos vértices en los puntos 3,12 y 3,6. ¿Cuál de los siguientes puntos no puede ser el ortocentro de un triángulo que cumpla con las condiciones anteriores? Ok, perfecto. A ver, ¿cuál marcarían ustedes? Tienen 3 minutos porque es una pregunta complicada. Opción 5 otra vez. Pero fíjense, la pregunta anterior yo la respondí de la segunda forma, se respondía en 1 minuto. Entonces, depende de ustedes hallar esa forma o irse por la forma difícil. Uy, marcaron muy rápido. Ok, quedé plana, dice. Hmm, a ver, a ver qué pasa aquí, chicos.
Qué de plana, dice. Ok. Perfecto. Miren lo que pasa aquí. Chicos, toca dibujar, ¿ok? Toca dibujar. La verdad es que sí. Muchas veces toca dibujar, entonces este tipo de tema es muy fácil, pero si no dibujan el plano cartesiano con sus medidas, el eje X, el eje Y, se puede complicar mucho, ¿vale? Entonces, nada, que les quede de lección esto, ¿sí? Busquen lápiz y papel para que hagan sus planos cartesianos y sea más fácil responder, ¿sí? Fui el único. Ok, Steven, qué bien. ¿Y sabes por qué? O sea, tienes un argumento o lo marcaste así a lo loco, la que más te sonara. Hmm, Dale, pues ahí escríbenos el argumento y yo te digo si es correcto o no, porque eso es lo importante, ¿ok? Ok, entonces vale, dice, un triángulo rectángulo isósceles, ¿sí? Es un triángulo rectángulo, o sea, tiene un ángulo de 90 y es isósceles. Intuición dice. Uy, ok, bueno, eso no te va a ayudar, ¿ok? O sea, la intuición es importante, pero para hacer argumentos, ¿vale? Intuición sola, así como que eso no es lo que yo les he enseñado. Bien. Entonces, dale, no te preocupes. Entonces, bueno, tiene vértice en los puntos 3,12. Entonces, miren lo que voy a hacer. 3, 6, 9. Acá 3, 6, 9. Fíjense cómo estoy haciendo mi escala. Esto es algo bastante útil cuando les toque dibujar planos, ¿sí? Y acá 2. Para no tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los ejes se pueden hacer así, ¿vale? Con una escala diferente, pero la escala se tiene que mantener, ¿ok? La escala tiene que ser proporcional, ¿vale? Entonces, bueno, ahí la hice de 3 en 3 para que fuera más fácil y rápido. Entonces, el primero es, primer punto, 3,12 sería aquí, 3,12, 3 en X y 2 en y 3,6 sería 3 en X y 6 en Y, ¿vale? Eso es, bien. Entonces, fíjense que ahí se forma como el primer lado. Ese vendría siendo como nuestro primer lado de ese triángulo. Con esos dos vértices se forma un lado de ese triángulo. Bien, ahí está. Entonces, dice ahora, ¿cuál de los siguientes puntos no, sí, importantísimo eso, cuál no puede ser ortocentro de un triángulo con esas especificaciones? Ok. Entonces, el primero, ¿vale? El primero, 0,9. 0,9 sería este triángulo, ¿verdad? 0,9. Entonces, con ese punto, si yo lo uno a los demás, aquí se forma bueno, se podría formar un triángulo rectángulo, ¿vale? Sí. Ese podría ser un triángulo rectángulo, ahí puede estar el ángulo de 90, entonces aquí sí puede haber, aquí sí puede, porque lo que les decía, el ortocentro de un triángulo rectángulo está en el vértice del ángulo recto, ¿sí? Entonces, fíjense que ese punto ahí sí se podría, ¿vale? Ahí sí se podría, porque ahí se puede ubicar el ángulo de 90 grados. Entonces, este sí, aquí, este sí se puede. Bien, vale. Siguiente, a ver, siguiente. A ver, sería 3,6. ¿Sí? La mayoría marcó ahí 3,6. ¿Vale?
3,6 sería este mismo lado, ¿verdad? 3,6 sería ese mismo, ¿sí? Este mismo sería 3,6. Entonces, aquí sí puede estar el ángulo rectángulo porque, fíjense, ahí se forma el triángulo. Si nosotros hacemos, si nosotros completamos el triángulo, fíjense, ahí puede estar el triángulo de 90 grados, ¿sí? Ahí está el ángulo de 90, entonces ahí sí puede estar el ortocentro. Bien, ahí sí podría estar, entonces, nada. La B, pues no, no puede, ¿sí? Dice la C, 3,9, ¿vale? 3,9 sería, aquí sería, sí, este sería 3,9, ¿vale? Pero fíjense que el ortocentro no puede coincidir, o sea, no puede estar entre un lado y el otro, ¿vale? Fíjense que ahí ya es complicado, ¿vale? Ahí ya es muy complicado que exista el ortocentro, porque ¿se acuerdan los casos que les dije? Está dentro, ¿sí? O está dentro, o está en el vértice de 90, o está por fuera, pero en ningún momento se puede decir que está como aquí, entre el lado A y B. Ahí pues, ahí ya es complicado, ¿sí? Y ahí sí no puede haber un ortocentro, ¿sí? Porque fíjense que el punto 3,9 está está en la mitad de un lado, ¿sí? Y eso ahí no se puede. Dice, oh, ¿vale? Y nada, y por ejemplo, 6,9. Bueno, nadie lo marcó, pero dibujémoslo. 6,9 sería esto. 6,9. Este sí puede ser un ortocentro, ¿sí? Este es el punto 6,9. Este sí puede ser ortocentro, ¿vale? Porque mm, puede pasar lo siguiente. Bueno, 6 en X y 9 en Y. Sí, puede pasar lo mismo que el 0,9, ¿sí? Aquí formo el triángulo rectángulo y ahí ubico el ángulo de 90, ¿sí? Entonces, como ahí está el vértice con el ángulo de 90, ahí puede estar el ortocentro. Ya entendí. Pues fíjate, el secreto, dibujar, en serio. Chicos, este tema de planos cartesianos es muy fácil, pero hacerlo mentalmente y ubicarse mentalmente es muy complejo, ¿ok? Demasiado complejo, diría yo. Entonces, si no se quieren dar mala vida con este tema, hagan su plano cartesiano, ¿bien? Ubiquen los puntos y hagan lo que les pidan, ¿sí? Hagan lo que les pidan. Más fácil de lo que parece, sí. Pero si yo no dibujo, esto yo no lo puedo hacer mentalmente, ¿vale? Ni siquiera yo que soy ingeniero, ¿sí? Y claro, y en matemática, ingeniería, estos planos cartesianos es el pan de cada día, pero aún así cuesta demasiado ubicarse mentalmente. Es muy complicado. Bien. Entonces, mi consejo, no se den mala vida, mm, hagan su plano cartesiano, ¿ok? Siempre que sea necesario. Ubiquen los puntos y ya. Y a partir de ahí ya pueden jugar con la información. Muy bien. Pero fíjense, interesante, ¿verdad? Esto del ortocentro. Es muy interesante y esto lo preguntaron una vez, ¿vale? En la prueba se lo preguntaron una vez y teniendo esta información se respondía en 10 segundos esa pregunta. Entonces, bueno. Siguiente pregunta, ¿vale? Dice, en un plano cartesiano se construyó un triángulo isósceles que tiene las siguientes características. Dos de sus vértices son 1,3 y 3,1. Uno de sus lados mide raíz de 10 unidades. Y dice, la tercera, no tiene lados paralelos a los ejes coordenados. Bien.
Ya saben que paralelo quiere decir que va en la misma dirección, ¿sí? Por ejemplo, esto es paralelo. Dos líneas son paralelas cuando van en la misma dirección, ¿ok? Entonces dice que no tiene ejes, no tiene lados paralelos a los ejes, ¿sí? Ejes coordenados son X y Y, ¿sí? No tiene nada, ¿sí? Ejes coordenados, ejes X y Y. Bien, entonces dice, ¿cuáles pueden ser las coordenadas del tercer vértice? Bien, ¿cuáles pueden ser? Entonces, listo. Inténtenlo, hagan su plano cartesiano para que no cometan el error anterior y verán que sale fácil. Adelante, chicos. No sé ni qué hice. Ok, cada vez, cada cosa se ve más difícil, dice. Pues sí, pues a partir de ahora ya me toca tratarlos como si la prueba fuera mañana. En serio. Esa va a ser la filosofía que vamos a implementar desde ya. Sí, vamos a imaginar que la prueba es el mes que viene. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya las cosas ya no son tan bonitas como antes, ¿verdad? Antes las preguntas eran, pues sí, porque antes era como para que quería que aprendieran a leer, enseñarles algunas técnicas, pero ya ahora sí vamos con lo hardcore. Estaba fácil. No entendí. Ok, vale, vamos a revisar. Vale, la mayor, bastante. Bueno, dos la A, uno la C y uno la D. Ok, perfecto. Nada, chicos, de nuevo. Plano cartesiano. Te mencionan plano cartesiano, ya tú debes mentalizarte de que, o sea, ya debes ir dibujándolo, ¿vale? Mientras que vas leyendo, debes ir dibujándolo. Sí, literalmente. Apenas te mencionen plano cartesiano, ya debes tener dibujado tu plano hecho. Sí. Entonces, bueno, fíjate, aquí todos son, fíjense que todos están en el eje positivo, entonces podemos hacer un plano cartesiano más rápido. Porque sí, todos los puntos están en el primer cuadrante. ¿Ok? X y Y. Bien. La hice mental y me salió bien.
Ok, sí, cuando ya no tiene práctica, pero pues es peligroso, ¿vale? No te digo, si quieres ir a la segura, mejor dibuja tu plano, ¿vale? El día de la prueba real. Ese es mi consejo, ¿bien? Pero sí, esta pregunta, si entendiste bien, se hace mentalmente, pero de nuevo, apenas les mencioné en plano cartesiano, háganlo, dibújenlo. Es lo mejor. Bien. No tengo la lapicero ni digo, bueno, ve buscándolo. Sí, ve buscándolo. Ve. Entonces, bueno, dice, dos de sus vértices son uno 3 y 3 1. Entonces aquí voy a dibujar uno 2 y 3 y bueno, acá 4. Bien. Entonces dice, primero 1,3. 1,3 sería aquí, ¿vale? Este es el punto 1,3. Uno en X, 3 en Y. Y luego 3,1. O sea, 3 en X y uno en Y, ¿vale? Sería esto. Bien. Entonces, fíjense, ahí se forma el primer lado del triángulo, ¿sí? Es el primer lado, ¿ok? Es el primer lado, ¿ok? Mi hermana se robó un bloc de hojas y un lapicero. Ok, vale. ¿Qué te recomiendo, Steven? Descárgate OneNote, ¿sí? Descárgatelo, descárgate OneNote. Yo desde que uso OneNote, más nunca he vuelto a usar lápiz y papel. ¿Qué es eso? Es el programa este. OneNote es el programa en que yo hago esto, dibujo y les muestro las preguntas. Esto se llama OneNote. Es gratis, ¿sí? Es gratis. ¿Cómo se escribe? Es OneNote. Ahí, gracias. Bien, gracias, Han Jisung. Entonces, nada, fíjate. Eso es esto es lo mismo que la vez pasada. Me dan unos puntos, nada, yo los ubico de inmediato para ubicarme, para saber en dónde estoy. Entonces dice que no tiene lados paralelos. O sea que con el tercer vértice no se deben crear lados paralelos. Entonces, hagámoslo. Por ejemplo, el punto 3,3. Si yo ubico el punto 3,3 sería este, ¿vale? Y se forman estos lados. Se forma el triángulo, ¿sí? Y ahí mismo no, me doy cuenta de que la A no puede ser, ¿vale? Porque fíjense que este lado es paralelo al eje Y. ¿Sí? Si ven, este lado que va derechito es paralelo al eje Y. Y eso es lo que me están diciendo que no se puede. No puede ser paralelo a los ejes, los lados que se forman, ¿sí? Entonces ya, descartada, ¿sí? Ese vértice no puede ser. Ok. El otro, 3,4. Bueno, 3 en X y 4 en Y. Bueno, sería algo así. Bien. Pero fíjense que otra vez hay otro lado paralelo, ¿vale? Este lado es paralelo al eje Y, o sea, van en la misma dirección. Eso es lo que dice que no se puede. Entonces, no puede ser la B, ¿sí? Sí es lo fácil. Ya cuando no tiene el plano cartesiano hecho, se vuelve muy, muy simple, ¿sí? Claro, Steven lo hizo un poco mental porque se dio cuenta de que si el eje X y el eje Y, bueno, si la coordenada es 3 no puede ser. Eso fue lo que se dio cuenta Steven. Siempre que la coordenada sea 3 va a haber un lado paralelo. Pero sí, por ejemplo, la C, 4,3 no se puede porque sería 4 en X y 3 en Y. Miren que se forma un lado paralelo, pero ahora con el eje X, ¿sí? Este lado es paralelo al eje X y eso es lo que me dice que no se puede, ¿sí? No puede ser paralelo a ninguno de los ejes. Entonces ya. En cambio, con el 4 la D, 4,4 sería esto. 4 en X y 4 en Y. ¿Sí?
Mire que como los lados son diagonales, no hay ejes paralelos, ¿sí? Ningún lado es paralelo, ningún lado va en la misma dirección de los ejes. Y ya. Sí, ve que es simple, pero sí, es tan simple que a uno le da pereza hacer el plano cartesiano y por eso es que uno termina pecando, ¿sí? Qué ganas de tener una Wacom para ponerme a machetear eso. Machete. Pues Huion es más barato, ¿ok? Huion, la marca Huion es más barata. Pero sí, pero fíjense, igual aquí se puede usar las formitas y pues ahí ya para que no lo hagas con el mouse, ¿sí? ¿Y qué dice de Gaumon? Pues Gaumon también es buena, pero como te dije, la más barata es Huion y es buena, ¿ok? Entonces sí, fíjate, fácil. Mire que es lo mismo que la vez anterior, nada, dibujar el plano cartesiano y ya con eso te sale. Bien, entonces nada, perfecto. Bueno, les quería explicar esta pregunta, pero no, para no mezclar los tantos temas, ¿vale? Porque sí, este tema ya es complicado de por sí, entonces no les voy a mezclar con este tema que te trae de reflexión. Hagamos esta pregunta para terminar. Bien, dice, se construyen cuatro cuadriláteros de lados X, Y, 2X y 2Y. Y se asignaron a las variables X y Y de los siguientes valores. Bueno, entonces, ¿en cuál de los cuadriláteros construidos la suma de dos de sus lados es 20? Bien, esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, adelante, a ver cómo lo hacen, qué se les ocurre. Ya esta no es de plano cartesiano, pero aún así es muy importante dibujar, ¿ok? Si lo intentan hacer mentalmente, puede que se confundan, ¿sí? Entonces, nada, ya con esa nos despedimos.
Ando re perdido en Baramate. A ver. Matachié y todo y ni idea. Ok, la embarré, digo. Espera, ¿qué? Ok, te salió bien, Bestie. ¿Cómo lo hiciste? Ok, miren lo que pasa. De nuevo dibujar, ok. Dibujar. ¿Qué hubiera hecho yo? Dibujar, ¿sí? Este es un claro ejemplo de que en el ITFES dibujar ayuda demasiado a entender. Si tú no entiendes lo que te dicen, lo que te preguntan, es muy difícil como responder bien. Entonces, miren, cuando a mí me llaman cuadrilátero, el problema es que cuando a usted les dicen cuadriláteros, enseguida se imaginan un cuadrado y un rectángulo, ¿verdad? Eso es como que un problemita también. Pero no, un cuadrilátero quiere decir que es una figura que tiene cuatro vértices, ¿sí? Cuatro vértices y pues es una figura cerrada. Eso es un cuadrilátero, tiene cuatro vértices, ¿ok? Entonces, sería algo como esto. Fíjense que como los lados son diferentes, fíjense, tiene X, Y, 2X y 2Y, sería algo como esto, ¿sí? Ese cuadrilátero dibujado sería algo como esto, ¿sí? Este lado X, ¿sí? Este lado le llamo Y y luego dice que es otro lado que tiene 2X y 2Y, sería algo como esto, ¿sí? Sí, sería algo como esto, ¿vale? ¿Sí? Este es el doble, 2X y 2Y, ¿sí? Eso es un cuadrilátero, ¿vale? Sí, eso es lo que se hicieron cuatro cuadriláteros con esas características, ¿sí? La X se multiplica por 2. Esa, sí, la X significa que es el doble, ¿sí? 2X significa que es el doble de lo que valga X, ¿sí? Entonces, nada, aquí ya te dan los valores de X y Y, pero fíjate que hacen falta los valores de 2X y 2Y. Entonces, se podría hacer lo siguiente. Aquí, aquí colocamos los valores de 2X y acá colocamos los valores de 2Y, porque esos son los datos que faltan, pero son fáciles de hallar, ¿sí? Se puede hallar fácilmente porque ya sabemos cuánto vale X, cuánto vale Y, ¿sí? Multiplicar por 2 pues sí, sería 2X sería, en el primer cuadrilátero sería aquí 12 y aquí también 12, ¿sí? Esos son los datos que hacen falta, ¿vale? Esos son los datos que hacen falta, 2X y 2Y. Simplemente hay que multiplicar por 2, ¿sí? Cuadrilátero 2 sería aquí 10, 8 por 2 16 y 2 por 4 8. Cuadrilátero 3 aquí sería 6 por 2 12 y una aquí, bien. Y 5,5 por 2 eso da 11, ¿vale? Y aquí cuadrilátero 4 sería 2X sería 10 y 2Y sería 14. Ya. Fíjense, esos son los datos que hacían falta, ¿sí? Los lados que hacían falta. Ahora, ¿en cuál de estos la suma de dos de sus lados es 20? Ok. Pues ya aquí solamente tocaba mirar, ¿vale? Y aquí nos damos cuenta que 16 y 4 20. ¿Ya? ¿Sí? La ve. El cuadrilátero 2, ¿sí? Sumando el lado 2X, sumándole el lado de Y, ahí da 20. Qué bruta, dice. Ok. Nada, chicos, fíjense que hoy los traté fuerte, ¿vale? Y eso que no hicimos esta pregunta que es más cráneos, ¿sí? Pero esta la vamos a hacer después. Bien. Entonces, fíjense, ¿cuál es la idea de todo esto?
Hoy los vi que sufrieron como nunca, ¿verdad? A ver, dice, pero 16 y 8, ¿cómo así? Pere. ¿En dónde, dónde? No es 16 y 8. ¿En dónde? Mm, ¿En dónde? La suma de dos, de los que sea, sí, exactamente, cualquiera. La suma de los dos lados, cuales sea, pero que pertenezcan al mismo cuadrilátero, ¿sí? Entonces, ese 8 es el que corresponde a 2y, ¿vale? Es el que corresponde a la columna de 2y. Y este es el que corresponde a la columna de 2x. Bien. Entonces, sumando el lado 16 más el que vale 4, hay 20. Exactamente. ¿Sí? Mejor dejo así. No, pregúntame. ¿Qué fue lo que no entendiste? Sí, sí. ¿Dónde te quedaste, vale? Aprovechando que tenemos tiempo, ¿sí? Yo ando peor que el internet. O sea, no hay que multiplicar por 2, ¿sí? Sí, eso fue lo que hice, ¿sí? O sea, si x vale, fíjate lo que dice, si x vale 6, 2x vale 12, ¿sí? Porque 2x quiere decir multiplicar por 2. Multiplica por 2 la x, ¿vale? ¿Por qué 12 y 6 en la primera no dan? Mm, Porque 12 y 6 da 18, ¿sí? 12 más 6 da 18, no da 20, ¿vale? Ah, es afirmación, no pregunta. Ah, bueno, sí, vale. Pasé pena toda la clase, dice. Ajá, pero en ambas multiplicadas, en ambas columnas, ¿sí? ¿Sí? O sea, porque también hay 2x y también hay 2y. O sea, eso mismo te toca hacerlo con la y, ¿sí? Si y vale 6, 2y sería 12, ¿vale? En este caso da igual porque x y y valen lo mismo. Pero fíjate que en los demás cuadriláteros, x y y vale diferente, ¿sí? O sea, tipo, y es 4 y no es 4 por 2. O sea, eso es para hallar 2y, ¿ok? Eso es para hallar 2y. Bien. Entonces, si y vale 4, entonces 2y sería 8, ¿sí? 2 por 4, 8. Ese es el lado 2y. Hmm. X y y no cambian. No, X y y no cambian. Sí, era para hallar 2x y 2y. ¿Sí? Volvamos a la clase de ayer, dice. Sí, la clase de ayer fue bonita, pero no. Bueno, ok, pues nada. Mm, Muy bien. Entonces, como les decía, fíjense que sufrieron hoy, sí, mm, sufrieron hoy, pero cuando vayan a hacer la prueba real, su reacción va a ser, uy, Sebastián me ponía a hacer cosas más difíciles que esto, ¿sí? ¿Esta clase está quedando grabada? Sí, pero si tienes preguntas, aprovecha, ¿ok? O si no, o si las tienes después, también me avisas por WhatsApp, ¿ok? Si no se te ocurren las preguntas ahora, me los puedes preguntar después, ¿sí? Para eso también sirve WhatsApp. Si seguimos, quedamos toda la noche. Pues a mí no me importa, ¿sí? Pues a mí no me importa, ¿sí? Ando atontado hoy. Bien. Hagámoslo de nuevo, ¿sí? Voy a explicar una vez más y si no, luego me avisas por WhatsApp, ¿ok? Eso es completamente normal. Esto va a pasar más de una vez, ¿ok? Esto no pasaba antes,
porque pues yo seleccionaba preguntas que eran de nivel ICFES, pero estas preguntas, fíjense que están un poco más por encima, ¿sí? Vale. Yo había, hay, hoy había Preife gratis, no, Preife gratis es los fines de semana. Bien, hagámoslo una vez más. Lo primero que hay que entender es el cuadrilátero, ¿vale? Eso es lo primero. Si cuando esto pasa, yo explico un poco más lento, entonces no se preocupe, ¿sí? Entonces, lo primero es el cuadrilátero. La pregunta dice que el cuadrilátero es de lado X, Y, 2X y 2Y. Hasta ahí todo bien. Eso sí el cuadrilátero, el dibujo sí lo entendiste. ¿De dónde sale 2X y 2Y? No, ok. Tampoco. Ok, vale. Entonces ahí es donde está el problema. Sí. Sí, ¿de dónde sale eso? Porque lo dice la pregunta. ¿Vale? Se construyeron cuatro cuadriláteros de lados X, Y, 2X y 2Y. ¿De dónde sale eso? De la misma pregunta. ¿Sí? La pregunta dice que los cuadriláteros tienen esos cuatro lados. ¿Sí? X, un lado vale X, un lado vale Y, otro lado vale 2X y otro lado vale 2Y. ¿Sí? Eso es lo que dice la pregunta. Bien. Entonces, a nosotros ya nos dan cuánto vale en cada cuadrilátero, nos dicen cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Sí? Pero fíjate que hace falta saber cuánto vale 2X y cuánto vale 2Y. Hace falta saber eso. ¿Sí? Eso es lo segundo que hay que saber, ¿sí? Lo segundo que hay que saber es eso, de que ya me dan cuánto vale X y Y. Me hace falta saber cuánto vale 2X y cuánto vale 2Y. Sí, eso lo entendiste. Hasta ahí todo bien. Ok, ya. Entonces, entonces, ahora viene lo importante. Como ya tú tienes X, lo que te da, si tú quieres hallar 2X, lo que tienes que hacer es reemplazar, ¿sí? De estas formas, ¿sí? En el primero, X vale 6, ¿sí? Eso es lo que te dice la pregunta. X vale 6. Si tú quieres saber cuánto vale 2X, tienes como que reemplazar, ¿sí? Tienes que reemplazar el valor de X en la ecuación. Sería 2 por 6, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Como ya sabemos cuánto vale 6, cuánto vale X, lo reemplazamos para saber cuánto vale 2X, ¿sí? Y cuando uno reemplaza, simplemente hay que multiplicar por 2, 2 por 6, 12, ¿sí? Entonces, eso es lo que vale 2X. Fíjate, el lado que nos hace falta. El lado que nos hace falta es el doble de lo que vale X. Y eso fue lo que hicimos. ¿Sí? Entonces, 2X sería, 2X aquí sería 12. ¿Sí? Y del lado de Y, lo mismo. 2Y, como aquí la Y vale 6 también, sería 2 por 6 otra vez. ¿Sí? Fíjate, ¿por qué hacemos esto? Porque nos hace falta saber cuánto vale 2X y cuánto vale 2Y. Pero es fácil porque ya sabemos cuánto vale X y cuánto vale Y. Hasta ahí todo bien. Sí, eso sí lo entendiste. Ok, ya. Eso es todo lo que se hace en los demás. ¿Sí? Fíjate que en todos te dan X, lo que te toca hacer es hallar 2X, o sea, el doble. ¿Sí? 2X significa, toma la X y multiplícala por 2. Entonces, por eso que aquí da 2X es 16 y aquí 2Y es 8. ¿Sí? Porque Y es 4, entonces 2Y sería 8, el doble. Sí, la cogiste. Ahora sí.
creo. ¿Por qué? ¿En dónde te quedaste? O sea, sí, es solamente multiplicarla por 2, porque fíjate que en cada cuadrilátero hay que hallar 2x y 2y. ¿Sí? Entonces aquí 2x es multiplicar por 2. ¿Sí? 6,5 por 2 es 13. ¿Sí? Tipo, puedo sumar 2y con x. Sí, sí, o sea, ya para la pregunta te dice sumar de dos lados, ¿sí? La suma de dos lados, pero el que sea, ¿sí? No te dicen que solamente sume las x o que solamente sume las y. Te dice que sumes dos lados cualesquiera y que te dé 20, ¿sí? Sí, entonces ya, ahí donde te quedas, ok. Entonces sería, aquí 2y es 11, aquí 2x es 10 y acá 2y es 14. Bien, ya tenemos todos los lados, ¿ok? Como ya tenemos todos los lados, tenemos que buscar la suma que nos dé 20, ¿sí? De dos lados, los que tú quieras, ¿sí? Tú puedes sumar 2x con y o con lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, si tú te pones a mirar, si te pones a buscar, ¿sí? El único que te da 20 es cuando tú sumas 16, que es el 2x del cuadrátero 2, y la y del cuadrátero 2, ¿sí? 16 y 4, 20. Si tú te pones a mirar, si sigues revisando, si te pones a buscar, te vas a dar cuenta de que ningún otro te va a dar 20 si sumas dos lados, ¿sí? Por ejemplo, en el primero, 6 y 12 da 18, no sirve. 12 y 12 da 24, entonces no sirve. 6 y 6 da 12, entonces fíjate que el cuadrátero uno, por más que tú busques la suma, no te va a dar, ¿sí? No te da. Y así lo mismo en la siguiente, ¿sí? Si quieres, buscas, ¿vale? Si quieres, sigue buscando. Sigue el cuadrátero 3 y el cuadrátero 4. Si tú te pones a sumar de a dos lados, no te va a dar 20. El único que te da 20 es ese, 16 y 4. Ok, perfecto. Sí, ¿qué es lo que les quiero comentar? Sí, por eso no digo esta pregunta, por si acaso tenían dudas. Mi consejo, pregunten, ¿ok? En serio, porque les recuerdo, la idea de todo esto es que ustedes aprendan a hacer cosas difíciles, ¿sí? Esto es difícil, esto es exagerado, ¿sí? Esa es la idea de todo esto, es que si tú eres capaz de entender esto, cuando vayas a hacer el simulacro ITFES, lo vas a sentir muy, pero muy fácil, porque estás acostumbrado a hacer cosas más complejas, ¿sí? Ok. Entonces, sí, esa es la idea. Entonces, por eso es que cuando las clases sean así, cuando la clase sea sobre algo un poco más difícil, pregunten en serio, pregunten, ¿vale? O si no, preguntan por WhatsApp, ¿ok? Sí, usualmente yo repito una vez, ¿sí? Repito un poco más lento y usualmente así queda claro todo, ¿vale? Pero si de pronto no queda claro con una segunda repetición, lo mejor es ver la grabación, ¿ok? Se ve la grabación y se repite las veces que uno quiera y uno entiende, ¿vale? Y si no entiendes, ahí sí me preguntas por WhatsApp. Pero sí, lo que les quiero decir es que esto se va a repetir mucho. Esto es muy común porque les estoy explicando cosas más complicadas de lo normal. Pero ya verán, cuando les coloque algo que sí sea ITFES, verán la diferencia. Así como la clase de ayer. En fin, entonces nada, buen trabajo. Buen trabajo, entonces. Nada, solamente sigan asistiendo a las clases y pregunten todo, ¿ok? En serio, es muy, pero muy importante. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. eh, mm, bueno, nos vemos el miércoles. ¿Listo? Mañana, sí, ya mañana me toca volver a trabajar en el proyecto.
Pero sí, mañana les dejaré un quiz sobre este tema, pero ya con cosas IFES, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta la diferencia. Ahí sí se van a sentir como dioses. Porque claro, ya después de haber hecho lo difícil, el IFE queda fácil. Entonces, bueno, nos vemos. Cuídense mucho.